Ecos y susurros del corazón. Un espacio dedicado a reinventar el amor y las relaciones para estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando con Adriana Contreras, psicóloga y terapeuta, y Algemido Vergara, psicólogo y humanista. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Angie, qué rico, bienvenido nuevamente, bienvenidos todos para este nuevo podcast donde vamos a hablar de un tema que conecta con los dos que hemos trabajado. Sí, ya trabajamos una pregunta en el primer podcast y era si era tóxico el amor romántico y decíamos no. Correcto. Y explicábamos por qué. En el segundo, ¿qué hicimos? En el segundo quisimos hacer un paralelo entre la leyenda rosa, la leyenda negra, donde también sentamos nuestra postura y dijimos no vamos ni a favor del uno ni a favor del otro y expusimos a qué le apuntábamos. Es por eso que hoy queremos trabajar el amor romántico en la edad madura. Muy bien. Alge, ¿por qué hemos elegido para hoy el amor romántico en la edad madura? ¿Por qué en otra etapa? ¿Por qué no hablar del amor romántico en la adolescencia? ¿Por qué no hablar del amor romántico en la edad adulta, en la primera etapa de la edad adulta? ¿Por qué en este? Esa es una pregunta interesante, Adri, porque es que en el mundo cada vez más tenemos gente pasando por esta etapa de la vida. El amor está a lo largo de toda nuestra vida. Y esa es una apuesta que hacemos acá, nosotros convencidos del amor romántico, que ya lo hemos dicho. Pero la edad madura tiene unas características que lo hacen muy especial. Yo te invito a que hablemos justamente de esas características y empecemos tal vez por definir un poco la edad, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de el amor romántico en la edad adulta, edad madura, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? Eso, ahí tenemos que ubicarnos en la civilización occidental. Entonces, para Occidente, es decir, para nosotros, que compartimos un mundo industrializado, que está atravesado pues por elementos culturales comunes, decimos que la edad madura arranca a partir de los 40 años. Hoy no estamos diciendo que es una regla fija, sino Correcto. que a partir de los 40 hay unas características que es lo que decimos en la adultez joven. Esos adultos jóvenes le decimos son maduros. Muy bien. Y llevaría a un límite de edad, es decir, podríamos decir que va de los 40 más o menos promedio hasta los 55, 60, 65. Ahí ya varía de acuerdo a las características que estamos dando, porque hoy se habla de adultescencia, es decir, gente que teniendo 25, 28 años, pareciera que están en cuestiones adolescentes. No, de hecho se dice que los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, entonces como que nos van quitando cada vez más años. Sí. Qué interesante. Entonces yo creo que podríamos decir de los 40 más o menos hasta los 60, 65. Sí, podríamos decir, Okay. Ahí está la gente madura. Vale, pero yo diría que la edad es un factor, no es lo único, pero sí como para que las personas que nos están escuchando sepan exactamente a qué personas, en qué rango de edad nos vamos a referir. Pero creo que también es importante tener en cuenta qué otras características acompañan esta etapa. Uh-huh. Sí, la primera característica que tiene las personas en la edad madura es estabilidad emocional. ¿Qué quiere decir? En términos muy sencillos, uno cuando está experimentando el amor adolescente y luego el amor de la juventud, es una época de torbellinos, de vorágine, de intensidad. Ya a medida que va pasando el tiempo, ya esos picos grandes se van pasando a una atenuación y eso nos da una gran estabilidad. Lo que tú dices es muy cierto. Hemos pasado por relaciones ya algunas tormentosas, otras no tan tormentosas, todas ellas igual que nos habrán dejado muchos aprendizajes, muchas experiencias, pero decimos se ha probado mucho, ¿no? Exactamente. Entonces decimos, bueno, esto no, pero la siguiente vamos a probar y ensayamos y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar, pero llega un punto en el cual decimos, y lo escuchamos mucho, en consulta lo escucho mucho, como ya quiero lograr una estabilidad. Es decir, ya no estoy en esa etapa donde quiero seguir probando.
quiero sí seguir avanzando, pero no quiero seguir probando, ya quiero como aplacarme un poquito. Y eso se liga a un factor que lo acompaña, y ese factor es el desarrollo profesional. Sí, es que ya la persona viene laborando, ya está en un trabajo, en una empresa, en un oficio en el cual se ha consolidado. Entonces tiene una cierta autonomía económica, tiene una cierta autonomía también profesional, un reconocimiento, que es lo que lo lleva a preguntarse sí y a querer esa estabilidad. Claro, ya nos hemos vuelto productivos, ya sabemos hacia dónde queremos ir. De hecho, creo que incluso hemos avanzado mucho en una parte personal, porque en la medida que vamos teniendo esas relaciones, pues mientras el otro también me sirve de espejo, me ha permitido ver qué cosas tengo que ir cambiando, qué tengo que mejorar. Incluso llega un momento en el cual empezamos a hacer ciertas reflexiones que son muy importantes, ¿no? Y es, bueno, si he tenido estas relaciones, una, dos, las que cada uno haya tenido y que quizás no han funcionado, llega un punto en el que te empiezas a preguntar qué pasó que no funcionaron, ¿no? O sea, qué ocurrió que esta relación terminó, de qué manera, cómo contribuí a que quizás las cosas no hubieran terminado de una manera más positiva para nosotros. Y ese correlato psicológico tiene un correlato biológico. Es el momento en que también hay una pregunta sobre nuestra condición física. Y hay una preocupación. Si bien la cultura occidental, hoy estamos más en el gimnasio, hablamos del fitness, de una cultura ligada a ciertos aspectos del cuerpo, ya en la edad madura no es tanto por lo fitness o no, sino que comenzamos a entender que ya tenemos unos límites, y eso nos obliga a unos cuidados que antes no considerábamos en esa primera juventud, que uno se siente invulnerable, eterno, Superman casi. Pero mira que también he notado mucho, y hay un componente que me parece muy interesante en esa parte física, en ese enamoramiento, en esas relaciones, que ya se vive la sexualidad de una manera mucho más plena. Es una sexualidad que vives a conciencia, es una sexualidad que ya vives sin el temor tanto de voy a quedar embarazada o no, no porque no lo puedas quedar. El punto es que ya hay más conciencia de lo que quieres y te has despejado de muchos prejuicios, ¿sí? O de muchas ideas que han sido erróneas y que en algún momento pudieron haber limitado tu parte sexual. Sí, y ya vamos a hablar entonces de esas características que hacen el amor romántico en esa edad madura, porque lo vamos a tratar precisamente cuando ya uno tiene unas condiciones físicas distintas, cómo se replantea la sexualidad a partir de ahí. Entonces yo te propongo, Adri, que en ese orden, digamos entonces, un amor romántico en esa edad madura, si una persona lo quiere vivir de la mejor manera posible, ¿qué características debería tener en cuenta? Bueno, lo primero es, si nos estamos preguntando si en la edad madura podemos tener un amor romántico, mi respuesta tajante es sí. Por supuesto, siempre lo he dicho, no hay edad para el amor. Exactamente. El punto es que ya va a ir acompañado de otros elementos que antes no eran tan importantes, no los habías cuestionado, no habías reflexionado en ellos. Y entonces uno de ellos pensaría yo que es esas renuncias que ya queremos hacer para que una relación funcione. En los podcasts anteriores hemos hablado de la diferencia que establecemos entre un sacrificio y una renuncia. Que eso es vital. Es decir, es que cuando estamos renunciando a algo, es porque estamos optando y dejamos de lado unas cosas. Sacrificio va ligado a unos elementos como de martirio, como de unos elementos más de ascetismo, de un ejercicio, digamos, mucho más grande, en donde incluso yo soy capaz de opacarme para que el otro surja, y hemos dicho ese no es. Exactamente, porque además el sacrificio es como la ofrenda que yo estoy haciendo para obtener algo. En la renuncia es, como tú lo decías, es la decisión que yo hago de dejar algunas cosas que al dejarlas no me van a generar insatisfacción, frustración ni infelicidad.
Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, cuando yo renuncio a algo, no estoy esperando agradarte a ti, no estoy esperando que tú reconozcas eso que estoy haciendo, es sencillamente lo hago porque sé que voy a estar bien sin eso, pero además que le va a aportar a la relación. Exactamente, y eso se liga entonces. Renunciar es comprometerse. Exactamente. Es un vínculo y lo hago porque ese vínculo que hemos establecido entonces genera en donde estoy solo contigo, la exclusividad. Y esa exclusividad implica renunciar, pero es una renuncia libre, no es una imposición. Claro, porque cuando yo te digo yo espero que tú renuncies a algo, pues no estás tú renunciando, te estoy invitando a que lo hagas. Debe ser un acto de libertad, de decisión propia, ¿no? Por supuesto. Okay. Y cuando uno se compromete, inmediatamente aparece otra palabra ligada a esa siempre, respeto. Porque es que comprometerse es con alguien. Y el respeto es reconocer que el otro existe como tal, en su condición. Respetar no es más que reconocer que la otra persona es igual que yo, pero diferente a mí. Correcto. El respeto también abarca algo y es ese reconocer que tú y yo no somos iguales, ¿sí? Y no puedo pretender cambiarte. Mira, en este punto hay algo que quiero mencionar y es como en consulta pasa algo, ¿no? Llegan y hay ciertas quejas de la pareja. Es que es muy desordenado, ¿te suena? ¿Alguien te ha dicho que, ¿alguien te ha dicho que es desordenado? No, a la audiencia no le digamos nada, que no se enteren. Sí, eso. Bueno, entonces, y ya estoy hasta aquí, ya no puedo más con tanto desorden y no sé qué hacer. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿cuando lo conociste era desordenado? Es que toda la vida ha sido. Eso quiere decir que así lo aceptaste, comillas, así lo aceptaste. Entonces, muchas veces el error que se comete en una relación es, pienso que con el tiempo él va a cambiar o va a cambiar por mí. No, lo conociste desordenado, lo conociste de mal genio, la conociste obsesiva, por llamarlo de alguna manera, la conociste cantaletosa. ¿Qué te hace pensar que en la relación eso va a pasar y que no se va a seguir dando? Eso es importante porque muchas veces el centrarse entonces en esos pequeños defectos opaca otro factor del amor romántico maduro y es la admiración. Correcto. Admirar es no ignorar los defectos, los tiene, pero por encima de esos defectos que tiene esa persona, le reconozco unas cualidades y esas cualidades es la que fortalecen el vínculo. Voy ya a conectar con eso, pero no quiero dejarlo pasar algo que tú mencionaste. Dijiste pequeños defectos. Ojo, acá esos pequeños defectos tú tienes que mirar si esos defectos son viables para mí en mi marco de creencias, en mis valores y si puedo lidiar con ellos. Lidiar con ellos no es que tenga yo que luchar para que los dejes, es, óyeme, podemos negociarlo, podemos hablarlo de alguna manera. Entonces lo que decimos de pequeños va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Lo que sí puede, con lo que sí puede estar y con lo que no puede estar. Estás hablando de algo importante y es la admiración. Definitivamente una relación siempre va a funcionar si hay admiración por el otro. Es esa manera en que tú todavía me sorprendes. Y ese es el elemento central que está ahí. Cuando uno admira, lo que hace en ese reconocimiento es además sentirme bien porque lo que di con mirada con mis ojos, o sea, cuando yo la miro a ella con esos ojos de admiración, en este caso a otra persona lo mira a él, dices, pero qué interesante porque otros deben estar mirando, pero está conmigo. Y eso entonces genera unos elementos ahí, porque la admiración se vincula con sensualidad y erotismo. Siempre he pensado que esto va ligado además a toda la parte de la sexualidad, ¿no? Entonces, la sexualidad, la sensualidad, el erotismo, debe ser como ese postrecito que a ti te gusta comerte, que lo disfrutas, ¿sí? Pero que también cuando lo comes en exceso, por muy rico que sea, necesitas como, bueno, oye, espérate,
¿sí? Entonces, despacito, cada cual a su ritmo, en su justa medida, creo que juega un papel muy importante, ¿no? Pero también hemos observado lo que tú decías, cuando la admiración se acaba, esta parte se ve muy afectada en una relación. Sí, ese elemento es fundamental. Es que ya incluso los antiguos, en la época clásica, los hedonistas, nos enseñaron la economía de los placeres. Y es, no hay que desbordarse, tú mismo lo decías, ese postre que se consume tan a menudo y de manera excesiva, pues lleva a que el placer disminuya. ¿No? Acá estamos hablando precisamente que lo que hay es un elemento de renovación en ese deseo permanente, esa admiración que se sigue cultivando. Acabas de decir algo muy importante, esa renovación. Muchas veces las parejas juzgan su relación porque ya no es la misma que construyeron cuando eran novios, o si ya tienen una relación de 15, de 20 años, es que ya no es igual. No pretendas que sea igual, no puede ser igual. Es más, cuestiónate si es igual. Sí, es igual. Porque entonces, ¿cómo va ese proceso de evolución de la relación y de avance que cada uno va teniendo? Mencionábamos hace un rato las características físicas, cómo nosotros vamos cambiando. Pues si vamos cambiando, también las relaciones van sufriendo esos cambios, ¿no? Por supuesto, y ahí entonces viene un elemento fundamental, la aceptación. Correcto. Es que el erotismo implica aceptación, porque es que cuando uno es joven está interesado en el desempeño, o sea, que lo haga muy bien. Cuando ya uno está en la edad madura... Y muchas veces. Y muchas veces, exactamente. Acá en la edad madura interesa la calidad. Y esa calidad es aceptación, la tranquilidad que da esa situación. Pero además fíjate que es la aceptación del otro, la aceptación de mí como mujer, como hombre, de aceptarme en mi proceso, en este momento de mi vida, ¿sí? Y yo creo que es importante. Cuando hablamos de aceptación no solamente es eso, sino te acepto en tu condición de creencias, te acepto en la condición de tu familia, de tus amigos y de algo más, ¿no? ¿Qué más aceptamos? Por supuesto, tenemos que aceptar que tenemos límites. Exactamente, nuestras limitaciones, es decir, aceptémoslas en nosotros primero y también las vamos a aceptar en el otro. Y otro factor importante, la intimidad. Por supuesto, es que cuando ya uno se acepta y lo aceptan, lo que está es un momento en donde puede ser vulnerable, exhibirse, exponerse. Total. Con total tranquilidad. Claro, pero además fíjate, la intimidad entendida como un proceso que tú vas construyendo con el otro en la medida que hay una buena comunicación, en la medida que hay esas conversaciones incómodas de las que hemos estado hablando desde el primer podcast, esa intimidad que es ese proceso en el cual desnudas tu alma frente al otro y si bien te sientes vulnerable, porque eso nos genera vulnerabilidad, te sientes seguro, estás confiado, estás tranquilo porque sabes que ese otro o esa otra no te va a lastimar y no te va a hacer daño. Por supuesto, y esa tranquilidad, que no es tedio, que no es aburrimiento, es precisamente una situación particular, que en suma, ¿qué es entonces el amor romántico en la edad madura? Bueno, entonces, para concluir, consideramos que el amor romántico en la edad madura es esa renovación que vamos teniendo al encontrarnos con un otro, donde podemos ser nosotros mismos, donde el otro puede ser él mismo, y donde en últimas es una invitación que vamos a tener, que la vida nos hace, que nosotros nos la jugamos para poder amar en libertad. Perfecto. Entonces, los queremos invitar para que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer finalizando este video. Pero además, queremos que nos empiecen a dejar sus comentarios, ya sea si nos están siguiendo por YouTube, si estás escuchando el podcast en Spotify, déjanos tus comentarios para que podamos interactuar. Sí, o búscanos en Facebook, donde estamos permanentemente dando noticias de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comentando. Entonces, síguenos. Suscríbanse, de manera que si se suscriben, la campanita va a avisar cuando subimos un nuevo video y sobre todo si les ha gustado el contenido de este video, por favor, déjanos tu like. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Ecos y susurros del corazón. Todos los martes un nuevo episodio.
No te pierdas esta fascinante temporada. El amor romántico, realidades y distorsiones.